Cuando hablamos en términos de iglesia, existen dos acepciones de la misma. La iglesia, que es la conformación por el grupo, digamos así, en términos vulgares, de seguidores de Jesucristo, de bautizos, bautizados, el famoso pueblo de Dios, los que seguimos sus preceptos, los que profesamos la fe católica, la famosa iglesia peregrina de Dios. Ahí tenemos, me parece, una cualidad muy marcada para definir esta concepción de iglesia peregrina. Iglesia peregrina, es decir, que se traslada de un lugar a otro. Una iglesia nómade, que se moviliza, que actúa, que no se queda estanca en un solo sitio. En contraste con la otra acepción de iglesia, la iglesia de piedra, la iglesia edificio, la iglesia sede de la liturgia, de los ritos. Si bien los ritos y la liturgia se pueden establecer, practicar en cualquier parte, en una plaza pública de pronto, ¿no es cierto?, en una casa de familia. Pero bueno, tenemos estas dos acepciones de iglesia que sabemos que trae mucha polémica, ¿no es cierto?, para los practicantes. Cuando hablamos en términos de iglesia, muchas veces se confunde, la gente dice tener alguna animadversión con la iglesia institución, y cuando hablan de la iglesia institución, hablan del edificio de piedra, ¿no es cierto?, de la iglesia, de la parroquia, de la basílica, de la catedral, de la Santa Sede. Aquí no vamos a hacer juicio de valor acerca de las cosas, sí vamos a tratar de entender por qué las cosas son de una determinada manera y por qué no de otra. Es posible que la primera vez que se haga una referencia a la iglesia como institución, en términos de iglesia cristiana, ¿verdad?, sea cuando refiere el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro, en el capítulo 16, versículo 18, le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Le dice unas cuantas cosas más respecto de las características de esta iglesia, que de ahora en más va a representar Pedro. Habla de piedra, habla de edificación. Por lo que digo, me parece es la primera vez que en el texto sagrado y por voz de Jesús se establece la construcción de la iglesia institución, ¿no es cierto?, la iglesia que está en tu barrio. Con lo cual, el apóstol Pedro pasa a ser considerado el primer papa, el primer obispo de la iglesia. Hasta entonces, en la vida de Jesús, existía el judaísmo como iglesia establecida. Jesús nace judío, ¿verdad? Iba a la sinagoga, pero con estas palabras que le confiere a Pedro, inaugura, funda de alguna manera la iglesia cristiana y su organización interna. Por de pronto lo pone a la cabeza de esta iglesia a Pedro, le da una mínima caracterización de cómo va a ser esa iglesia cuando le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por momentos en la Biblia se habla, o en este único momento me parece a mí, se habla de la iglesia cristiana como institución y en su fundación misma por orden de Jesús. Todas las demás veces cuando se lee acerca de la iglesia y en términos cristianos que no judíos, se habla de la iglesia peregrina de Dios, se habla de esa iglesia no constituida ya por ladrillos, sí por personas. Todas las veces que en el Apocalipsis se habla de la iglesia, se está hablando del corpus, ¿no es cierto? En el capítulo 7 del Apocalipsis se lee que la iglesia peregrina de Dios está conformada por, en principio, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número 144.000 es un número simbólico, representa una totalidad y también cierta combinación de números místicos. 144.000 se deduce de 12 por 12 por 1000. Pero Juan dice en el Apocalipsis que luego a esos 144.000 se van a sumar una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Gente de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Otro día hablaremos acerca del Apocalipsis y de su lenguaje simbólico, poético.
La cuestión es que tenemos estas dos acepciones de iglesia. Por un lado, la iglesia humana, conformada por seres humanos, los 144.000 más esa otra muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Y por otro lado, la iglesia institución, creada por orden de Jesús en primera instancia, tomando a Pedro como piedra angular o piedra fundacional. Lo que se oye de fondo es lluvia, espero que disfruten el sonido de la lluvia como banda sonora de este video. En fin, esta actitud de Jesús de decirle a Pedro que va a ser la piedra angular de su iglesia tiene que ver con que Jesús se está preparando para lo que va a ser la profesión de la fe del cristianismo una vez que se cumpla su plan. Tal vez haya que esperar a que termine la lluvia. El plan divino concluye, se termina de conformar en un primer aspecto, digamos que con la crucifixión y la resurrección de Cristo. Se dan una serie de particularidades que a mí me parecen muy interesantes en función de luego ver cómo se propician ciertos aspectos del desarrollo de la fe cristiana. Por de pronto la profesión de la fe, la transmisión de la fe, que es parte constitutiva de la Iglesia, tanto de la institucional como de la iglesia peregrina, es la transmisión de la fe. De alguna manera lo que estamos haciendo con este canal es transmitir una fe, ¿no es cierto? Entonces decía, me parece interesante ver cómo concluye el plan divino en tanto que encarnación de Dios en Hijo de Hombre. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan se dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús todavía se halla agonizante. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, a Juan mismo, Jesús le dijo, «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Y luego dijo al discípulo, a Juan, «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de eso Jesús dice, «Tengo sed». El soldado le alcanza una esponja embebida en vinagre y las últimas palabras de Jesús son, «Todo se ha cumplido», e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Murió. Bueno, a través de los trámites de José de Arimatea, el cuerpo de Jesús es llevado a la sepultura, sigue diciendo el Evangelio de Juan, que en el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El plan todavía no está consumado, falta la resurrección, que es lo que viene luego. Y es interesante el relato, quédense con la idea de que eran aquellas mujeres mencionadas por Juan y Juan mismo los que se hallan al pie de la cruz, no hay nadie más. En primer lugar es María Magdalena la que encuentra el sepulcro vacío, siempre siguiendo el Evangelio de Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Va y le pregunta a Pedro y a algunos otros apóstoles dónde pusieron el cuerpo, porque ve que no está. Entonces va Pedro y estos otros discípulos que nada saben de la desaparición del cuerpo de Jesús, van a confirmar, a corroborar y se encuentran efectivamente con el sepulcro vacío. Hasta ahí la desaparición del cuerpo. Luego ocurre una primera aparición de Jesús a María Magdalena. Dice el relato, María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? María responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Bueno, se da todo un diálogo con Jesús, finalmente ella va a buscar a los discípulos para contarles acerca de su primer encuentro con Jesús. Luego de eso, Jesús se le aparece en distintas oportunidades a los discípulos, y el libro concluye diciendo Juan, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro.
Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. No obstante, sigue el relato Juan y cuenta otras apariciones de Jesús junto al mar de Tiberíades, un diálogo que habría tenido con Pedro. Es interesante reparar en cómo la misma situación es narrada por cada uno de los 4 apóstoles, porque tienen algunas variaciones en la narración, en el relato, variaciones que son complementarias, en todo caso que nos acercan más información. Acerca de lo mismo que leímos en el Evangelio de Juan, Marcos dice, en lo que hace a la aparición de Jesús a María Magdalena, Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Ese no le creyeron, que no está en el Evangelio de Juan, pero sí está en el de Marcos. En todo caso, en el Evangelio de Juan está el relato de Santo Tomás, que ante la imagen de Jesús resucitado necesita tocar las heridas, ¿no es cierto?, para creer. Insiste Marcos con el tema de la incredulidad, ¿no? Primero, cuando María Magdalena va a los discípulos, no le creen. Luego, después, dice, se mostró con otro aspecto a 2 de ellos. Jesús se vuelve a mostrar a 2 discípulos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Insiste Marcos en el tema de la incredulidad, ¿no? Continúa. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Es interesante esto, fíjense cómo completa lo que narraba antes Juan, o lo que leímos nosotros antes de Juan. Jesús resucitado les reprocha la incredulidad y les dice, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Esto es lo que le dice a los discípulos Jesús resucitado, qué es lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es profesión de fe, ¿no es cierto? A mi buen amigo sacerdote y teólogo Eduardo Graham, a él le gustaba reflexionar acerca de que aquí es, en esta situación, e inclusive, primeramente con esa iniciativa de María Magdalena de ir a dar testimonio de la resurrección de Cristo, es la primera vez que se hace catecismo, es la primera vez que se hace profesión de fe. Además, una vez el plan divino se haya consumado, todo lo demás anteriormente no pudo haber sido sino otra cosa que dar testimonio, pero nadie puede profesar la fe hasta tanto el plan no se haya concluido. El plan en su primera etapa, desde ya. La segunda parte del plan es volver a congregar el rebaño de Dios, de cuyo relato se va a encargar el Apocalipsis de Juan. En fin, todo esto para dar cuenta de los inicios de la iglesia cristiana en principio, tanto en su aspecto anímico, espiritual, humano, como en su aspecto institucional, cuya razón de ser va a ser la celebración de la alianza con Dios, la conformación del pueblo elegido, pero por sobre todas las cosas la divulgación, ¿no es cierto?, la profesión de la fe. En esto que tiene que ver con la transmisión de la revelación de Dios, históricamente tenemos un hilo conductor respecto de una tradición, digamos, ¿no? Empiezan los apóstoles con una transmisión al principio de tipo oral, luego escrita, escrituras que terminan conformando parte al menos del Nuevo Testamento. Más tarde va a acontecer una sucesión apostólica a lo que serían los primeros obispos, y empezamos con el tema de las jerarquías eclesiales, eclesiásticas, tema que no es de fundamental interés para este canal, no lo vamos a tratar puntualmente, más que cuando sea interesante, relevante hablarlo. Un obispo es, según la definición del diccionario, proviene el término del griego episkopos, literalmente significa inspector, supervisor. En el catolicismo es el prelado superior de una diócesis,
al que se le ha conferido por el sacramento del orden el primer grado de la jerarquía eclesiástica. Sí, bueno, el Papa es un obispo, antes que nada, y es el encargado jerárquico superior en velar por la transmisión cabal de la fe católica o de la fe cristiana. Históricamente en la historia no está muy claramente establecido cuándo aparece todas estas formas, cómo se constituye lo que hoy entendemos como Iglesia Católica institución. Por de pronto sabemos que un tal Lino de Volterra, obispo de Roma en el siglo I, según las listas episcopales más antiguas de la Iglesia de Roma, habría sido el primer sucesor de San Pedro al frente de la comunidad cristiana, por lo cual la Iglesia Católica lo considera un segundo papa, situando su pontificado entre los años 68 y 79. Vamos que si Jesús murió a los 33 años y Pedro lo sobrevive a los 30 y pico años de haber fallecido Jesús y de haber resucitado, este Lino habría sucedido a Pedro como papa. En fin, empiezan a aparecer obispos en diferentes ciudades. Durante los primeros siglos del cristianismo aparecen lo que se consideran los llamados padres de la Iglesia. Entre el siglo I y el siglo VIII, los padres de la Iglesia van a ser aquellos filósofos, teólogos, que se pongan a pensar la teología misma, la doctrina cristiana, la doctrina católica. Padres de la Iglesia tenemos de todo tipo, están los griegos, están los latinos. Entre los griegos tenemos a Atanasio de Alejandría, a Basilio el Grande, a Gregorio Nacianceno, a Juan Crisóstomo. Entre los latinos tenemos a Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno. En fin, hay un largo listado de unos y de otros. En definitiva, digo, los padres de la Iglesia van a ser los que conformen la doctrina cristiana. Decía, no está determinado históricamente en qué momento se funda la Santa Sede, lo que conocemos como sede apostólica, sede de Pedro, la sede de Roma, que ojo, no hay que confundir con la Ciudad del Vaticano, de creación bastante más reciente. La Ciudad de Vaticano se crea en 1929, pleno siglo XX, mientras que los orígenes de la Santa Sede se remontan y por lo menos a inicios de la Edad Media. En fin, decíamos que la transmisión de la revelación de Dios se ha dado de dos maneras, de manera oral, de manera escrita a través de la escritura, de la Biblia, de los textos que la conforman. Tenemos por un lado también la primera tradición apostólica, luego la tradición eclesial, de la cual se deriva de la primera. Para lo cual tenemos un reservorio de la fe, un depósito de fe en los dogmas. No confundir doctrina con dogma, ¿no es cierto? Los dogmas en la Iglesia Católica son aquellas verdades absolutas, absolutamente seguras, sobre lo cual no se tiene ninguna duda y que es aquello que se profesa. Los dogmas son la base de la doctrina católica. Hay diferentes tipos de dogma, ¿no es cierto? Hay dogmas acerca de Dios, hay dogmas acerca de Jesucristo, acerca de la creación del mundo, acerca del ser humano, acerca de la Virgen María, acerca del Papa y de la Iglesia, de los sacramentos, acerca del Apocalipsis. En definitiva, los mínimos indispensables para ser considerado un cristiano católico son los que se expresan en la oración del credo, ¿no es cierto? Cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien,
Esto es una declaración de principios, esta oración. Para ser considerado un cristiano católico, mínimamente hay que realizar esta declaración de principios. Si se pone en duda cualquiera de estos ítems contenidos en esta oración, bueno, por lo bajo no vas a ser católico. Desde ya hay otras corrientes del cristianismo que pueden llegar a poner en cuestión alguna de estas consideraciones. En fin, como les decía, no es de mi particular interés hacer mayor referencia a lo que tiene que ver con la iglesia institución, con las jerarquías eclesiales. En fin, a ver, para que quede claro, mi posición personal, yo no soy ni clericalista ni anticlericalista, depende de la situación. En lo que concierne a los papas, y yo creo que me caen bien los papas desde Juan XXIII a esta parte. Juan XXIII creo que cuando yo nací era el papa que estaba. En definitiva creo que son los papas del Concilio Vaticano II. Un día podríamos ver de qué trata ese concilio para ver qué pasó, qué modificaciones trajo a la iglesia que pueden haber hecho por lo menos a alguien como yo que empiece a preferir papas posconciliares. Los papas que ocurrieron antes de Juan XXIII, la verdad que no sé, tendría que ponerme a estudiarlo uno por uno a ver si había alguno interesante. Digo, me parece que esa es la relación que uno puede tener con las figuras eclesiales, lo mismo, pero lo mismo pasa con el sacerdote de tu barrio, qué sé yo. Uno no puede salir a defender sacerdote por sacerdote. Van a haber algunos muy copados, otros que no tanto, pero al margen de sus conductas personales, de sus actitudes personales, quiero decir, las misas no son todos y todas iguales, y que te sientas más representado en una que en otra, y bueno, mucho va a tener que ver con el tipo de sacerdote que te toca en suerte que celebre en tu barrio la misa. Puede tener que ver con su postura política. No es dogma de fe que nos tengan que caer simpático cada uno de los sacerdotes. Por otra parte, y más interesante me parece, en el Apocalipsis, el apóstol Juan asegura que Jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Es decir, cada uno de los católicos con, sin cargo eclesial, de por sí, por naturaleza, por bautismo al menos, es un sacerdote en sí mismo. No existe el sacerdote en el catolicismo exclusivamente salido de un seminario, cargando un cargo, vaya la redundancia, eclesial. En fin, igualmente podemos seguir tratando el tema, déjenme sus comentarios, hagan sus preguntas, ayúdenme a ir consolidando este canal, a ver si lo podemos ir haciendo crecer en función de aquello que nos propusimos en el primer video, en el de presentación. Por lo demás, me despido hasta el próximo video, como siempre esperando se hallen contentos disfrutando la vida al amparo de Dios. Bendiciones.